A continuación voy a presentar a Rocío Muñoz, que es afrodescendiente, feminista, periodista, investigadora, es lideresa y miembro y coordinadora de Perú Afro, que es un colectivo de mujeres afroperuanas, feministas, que está fundado en 1999. Tiene como principal objetivo la lucha contra la discriminación racial de género y el sexismo, promoviendo la defensa de las mujeres afroperuanas desde una visión integral y de derechos humanos. En principio, agradecer el espacio, agradecer a Yasmín. Creo que tu intervención ha colocado en el debate cosas muy importantes y que obviamente, y en el caso peruano, tienen mucho que ver con el tema de memoria, que todavía nos falta seguir profundizando y trabajando. Bueno, esta noche me pidieron reflexionar sobre algunos temas que he venido trabajando en los últimos años, y yo debo aclarar que yo siempre tengo la tendencia a decir que yo soy la construcción de múltiples identidades, y es a partir de esa multiplicidad de identidades que coloco algunas reflexiones, ¿no? Es decir, me inscribo como mujer afrodescendiente, feminista, probablemente con una identidad política lésbica y con una identidad política heterosexual, y en esa lógica me inscribo en una serie de identidades que también tienen que ver con mi activismo político. Y ya luego al final les cuento qué hago en el Ministerio de Cultura. Pues. Bueno, un par de cosas que me parecen importantes de plantear es que hoy es una fecha emblemática, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y yo creo que en ese contexto la población afroperuana, o en relación a la población afroperuana, hay deudas históricas que tienen que ver con reparaciones también, que no se han saldado y que necesitamos hoy, en una fecha tan emblemática, decirlo fuerte y en voz alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy acertada generar un espacio de discusión sobre esto ahora. Para utilizar bien mi tiempo, lo que quiero es, más allá de darles algunos datos en relación a población afrodescendiente, es proponerles algunas reflexiones, no como cuestiones acabadas, sino más bien como reflexiones que hoy y ahora y en el contexto actual movilizan una serie de situaciones que espero tener un par de minutos para comentar. Lo cierto es que en el Perú, que no escapa probablemente de la realidad de muchos países de Latinoamérica, la discriminación es un fenómeno permanente, ¿no? En el Perú se discrimina por todo. En el Perú la discriminación puede ser una experiencia compleja que va a operar desde diversos niveles, es decir, puede ser discriminada por ser mujer, por ser pobre, por ser alta, por ser baja, por ser gorda, por ser lesbiana, por ser gay. En fin, las formas de discriminación pueden ser muchas. Y en ese contexto creo que la situación se agrava cuando la discriminación comienza a sumar o a sumarse en una serie de expresiones que operan de manera simultánea. En ese sentido, la discriminación como efectivamente un trato diferenciado a otra persona se ha instalado rápidamente en las formas de interrelación, y probablemente esto tiene como punto de partida también el sistema colonial y el periodo esclavista. En ese sentido, las construcciones que ahora tenemos las construcciones simbólicas están muy determinadas y marcadas por la raza, por el género, por la clase, y en ese contexto también, obviamente, van a permanecer en el imaginario social varios elementos que condicionan o determinan el debe ser de una persona. Sueli Carneiro, que es una feminista afrobrasilera a la que yo siempre recurro, ella habla de la necesidad de repensar la discriminación desde las reminiscencias del pasado colonial. Y ella nos plantea lo siguiente, ella dice: a pesar de la existencia de sociedades democráticas, los modelos instalados en el periodo colonial y esclavista se siguen manteniendo claros y vigentes, ¿no? Y seguramente para ninguno de nosotros es extraño que en el Perú todavía podemos ver a los hombres afrodescendientes cargando los muertos para personas ilustres de la Lima actual,
Entonces todavía vamos a ver que hay hombres negros cargando a los muertos en el mismo esquema que el sistema esclavista colocaba, es decir, los esclavizados cargando a sus amos cuando estos morían hasta llegar a la tumba. El mismo esquema sigue manteniéndose vigente y ahí obviamente hay debates de dos lados que no quiero profundizar ahora, pero que son una realidad. En ese sentido, quiero plantear dos informes que me parecen trascendentes. Uno de ellos, en el 2004, planteado por Demus, que es el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y en este estudio que hicieron a nivel nacional, reflejaba que efectivamente la población afroperuana y la población indígena eran objetos de prácticas discriminatorias en mayor medida que el resto de la población. Estoy hablando del 2004. En el informe de adjuntía de la Defensoría del Pueblo del año pasado, en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes, también plantea una afirmación compleja y dramática. Los afroperuanos viven en una situación de vulnerabilidad, postergación e invisibilidad que genera un impacto negativo en el ejercicio pleno de sus derechos. A partir de esta sentencia en el informe de la Defensoría del Pueblo se lanzan una serie de recomendaciones al Estado, pero evidenciando principalmente que los afrodescendientes, en el caso peruano, vivían experiencias de discriminación que estaban profundamente relacionados al color de la piel y las características físicas. Un último informe del PNUD, un informe regional de hace algunos meses, da cuenta de que la población afroperuana ha sido el grupo poblacional que menos ha avanzado en relación a población mestiza e indígena. En ese sentido, no es difícil identificar que hay dos planos de la discriminación que debemos empezar a mirar. Y yo ahí sí discrepo con aquellos que hablan de una discriminación asolapada. Nos dicen, no, en el Perú el racismo es asolapado. Yo discrepo, en el Perú el racismo es evidente, concreto y efectivo. O sea, no es asolapado. En ese sentido hay dos niveles, lo simbólico que opera desde las bromas, los insultos, ¿no? Y ese, no te preocupes, no es una broma zambito, pasa colorado, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el racismo y la discriminación que tiene un plano estructural, que es sistemático, que es encubierto y que de alguna manera legitima determinadas prácticas. Por ejemplo, la ausencia de data e indicadores sobre población afroperuana podría ser claramente entendido como una forma de racismo estructural. Es decir, la no existencia de políticas públicas dirigidas a cortar las brechas de desigualdad que impactan en población afroperuana tendría que invitarnos a la siguiente pregunta. ¿Y por qué no hay políticas públicas? ¿Y por qué no se sabe cuántos afroperuanos son? ¿Y por qué no se sabe dónde están? ¿Y por qué no se sabe qué problemas tienen? Si efectivamente la noción del color y las características físicas son determinantes de prácticas discriminatorias, ¿dónde está la documentación? ¿Cuántos hombres y mujeres afrodescendientes denuncian racismo? ¿Cuántos niños terminan la escuela? ¿Por qué los afrodescendientes solo son el 1.2% que acaba la educación universitaria? ¿Por qué solamente el 6% accede a la universidad? ¿Qué está pasando con el resto? ¿Dónde se quedan? ¿Por qué se van? Esos datos podrían claramente ser entendidos como una forma de discriminación. Lo otro que es fundamental entender, que la discriminación es un acto que puede operar por acción, es decir, porque yo tengo la intencionalidad de excluirte, pero también por omisión. En consecuencia, el no hacer también te traduce en una persona o en una estructura profundamente discriminadora. Un dato que me parece central. Un último informe de GRADE del año pasado, que ha empezado a trabajarse este año también, da cuenta de que el bullying, que ahora le llamamos bullying y que ahora probablemente aparece más en los medios de televisión, pero siempre existió, a mí me pasó y a todas las que tienen mi pelo y el color de piel también nos pasó. La discriminación racial, a partir de la raza o el color de la piel, son elementos constantes de determinadas poblaciones. Y ahí podemos apreciar que el 48.4% de jóvenes entre los 12 y 18 años en la escuela indica que han sido discriminados por el color de su piel. En ese sentido, lo que quiero plantear con esto es que efectivamente
la discriminación termina siendo un problema central en población afroperuana, pero no es el único. Este tiene profunda relación también con la pobreza, porque la condiciona y determina, pero también con otros elementos que yo quiero empezar a recuperar. En ese sentido, la determinación del color de la piel en población afroperuana condiciona una serie de elementos estructurales, pero que también van a definir y construir los imaginarios sociales. Es decir, si yo planteara la pregunta, ¿quién es para usted un afroperuano? O lo pongo más simple, ¿quién es para usted una persona negra? Probablemente me dirían alguien que tenga la piel oscura, que tenga el pelo apretado, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que la percepción de la identidad en relación a población afrodescendiente está profundamente determinada por el color de la piel y las características físicas. Si en ese contexto la discriminación opera precisamente por esos factores, no es difícil suponer que la identidad de estas personas se ve duramente impactada. Es decir, si todo aquello codificado como negro termina siendo estigmatizado, burlado, violentado y transgredido, lo más probable es que no quieras asumirte ni autodeterminarte de esa manera. Lo que Yasmina hablaba, el olvido. En ese sentido, en el Perú suceden cosas muy interesantes como probablemente en muchos países de la región, y es que en sociedades como las nuestras se privilegia lo blanco. Aquí existe una valoración de estatus donde todo lo asociado con la blancura termina siendo más privilegiado y todo aquello que se aleje de ese canon termina siendo menos privilegiado, y no es muy difícil recordar que hace poco hemos tenido un presidente que asignó ciudadanos de segunda categoría a determinado grupo poblacional. En ese contexto existen sin duda patrones institucionalizados, eurocéntricos, si queremos decir, que van a generar formas racialmente de subordinación, pero que al mismo tiempo generan una devaluación cultural, generan exclusión, generan subvaloración de ciudadanía, y claro, entramos en esta lógica desde la teoría de género, que algunos estamos en el núcleo y otros en la periferia. Entonces, en ese sentido, Nancy Fraser, cuando propone este análisis de la valoración de estatus, creo que termina siendo muy acertada en sociedades como la peruana, la ecuatoriana, etcétera, etcétera. Con ese marco me permito entrar a la segunda parte de mi intervención, que tiene que ver básicamente en cómo estamos entendiendo o cómo percibo yo que las experiencias de discriminación y sexismo impactan o afectan a las mujeres afroperuanas. Yo coincido con la ponencia anterior en que un punto de partida central para explicar el hoy y ahora está profundamente relacionado con el periodo colonial y el sistema esclavista, por varias razones. Yo he colocado ahí 5. La primera es que fue una época que se fue determinada por la cosificación. Los hombres y las mujeres afrodescendientes fueron tratadas como cosas vendidas y compradas, y eso lo podemos mirar en los archivos generales de la nación, quienes podamos tener acceso a ellos. Lo segundo tiene que ver con la deshumanización, el no considerarlos personas con alma. Por lo tanto, allí había también toda una estigmatización de estos hombres y mujeres. Lo tercero tiene que ver con el trabajo forzado y la sumisión. Si efectivamente eran esclavizados y esclavizadas, no tenían poder de decisión sobre las acciones que querían hacer. Eran más bien sujetos de una serie de decisiones y una serie de mandatos a los cuales tenían que responder. No es difícil suponer entonces que la violencia y el abuso sexual han sido elementos constantes y que probablemente impactaron mucho más en las mujeres. Sin duda, existe allí también una necesidad de repensar cómo los prejuicios y los estereotipos que se generan a partir de las mujeres afrodescendientes y de sus cuerpos han configurado ahora un escenario complejo. En ese sentido, el doble papel, por un lado esposa y por otro lado esclava, tiene que haber generado una estructura de mayor opresión. Es importante decir que no hay suficiente investigación de estos dos últimos temas.
En el caso peruano, lo último que tenemos de investigación es Maribela Relucea y no hay más. Por lo tanto, hay profunda necesidad de documentar cómo es posible que existieran este tipo de relaciones y esto cómo condicionaba las situaciones de violencia en el caso de las mujeres esclavizadas. Al mismo tiempo, es importante decir que las mujeres afrodescendientes rompen con la lógica de la fragilidad. Es decir, si bien la época condiciona y determina la fragilidad de las mujeres, es decir, siempre tuteladas, siempre cuidadas, con incapacidades las mujeres afrodescendientes nunca fueron tratadas como frágiles. Ellas no eran las nobles señoritas. Trabajaban adentro de la casa y trabajaban afuera. Como vendedoras, como jornaleras, alimentaban hijos que no eran suyos y estaban sometidas a los caprichos sexuales de los amos. Por lo tanto, la lógica de la fragilidad se rompe con la experiencia de vida de las mujeres afrodescendientes. Lo que no quiere decir ahora que yo coincida con aquellas visiones que hablan del matriarcado de las mujeres afrodescendientes, porque ahí sí tengo serias discrepancias. En ese sentido, es importante contextualizar también cómo opera este sistema esclavista, cómo ha impactado ahora y qué pasa ahora con nuestras experiencias de vida en relación a las mujeres afrodescendientes. Creo importante citar este concepto de sexismo al cual yo aludo mucho porque siento que lo explica bastante bien. Es decir, el sexismo entendido como esta asignación de valores, de capacidades y roles que se dan de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres, claro está, privilegiando mucho más lo que hacen los hombres y desvalorizando lo que hacen las mujeres. Y el ejemplo más claro tiene que ver con la división sexual del trabajo. Los hombres para el espacio público y el espacio productivo y las mujeres para el espacio privado y el espacio reproductivo. En tanto, cuando una mujer no trabaja fuera de casa y alguien le pregunta, ¿usted a qué se dedica? Ella dice, ama de casa. Ah, no trabaja. Es la consecuencia directa. Lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos y atender los caprichos totales de la pareja, eso no es trabajo. ¿No es cierto? Y eso ha configurado un escenario complejo para las mujeres. En ese sentido también es importante entender que se ha colocado también una serie de elementos simbólicos alrededor de estas mujeres que también ha elevado pues unas lógicas de tutelaje, ¿no? Por decir, una mujer a las 11 de la noche es mucho más propensa a una situación de violencia en la calle. Entonces cuando uno dice, pero ¿por qué? ¿No? Es que es mujer. ¿No? Y pareciera que el solo hecho de la asignación sexual termina configurándote en un escenario de mucho más opresión, como si los hombres no vivieran situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido creo que hay que repensar y mirar cómo el sexismo opera y cómo va privilegiando a unos en relación de a otros. En ese contexto también yo me permito decir que el sexismo como práctica contiene en sí mismo una serie de elementos y variables que hacen que esta práctica pueda ser mucho más compleja o puedan generar un escenario de mayor opresión en determinadas mujeres. Probablemente la imagen de una mujer afrodescendiente en términos de evaluar o de mirar desde este concepto del sexismo no va a ser colocada de la misma forma de una mujer blanca o no afrodescendiente. Y luego quiero explicar por qué. Al mismo tiempo, me parece importante tener que reflexionar en relación al sexismo acompañado de las representaciones sociales que existen alrededor de los afrodescendientes. Obviamente en el Perú, ser negra, pobre y mujer te puede llevar a una situación compleja. Lo que no quiero decir es que yo estoy hablando de la construcción del sujeto universal de las mujeres afroperuanas, porque asumir que todas las afroperuanas vivimos lo mismo también es bien complejo. Yo la puedo pasar mucho mejor que otra mujer con la piel más oscura que yo, con el pelo más apretado que yo y probablemente sin educación universitaria. Probablemente su experiencia de vida va a ser mucho más dramática que la mía.
En ese sentido, hay un dato que me parece interesante que logró Lundú, es una organización que trabaja con población afroperuana, que entre el 2010 y el 2011 miraron 6 medios de comunicación y encontraron 206 noticias racistas y sexistas en relación a las mujeres. Y aquí hay 2 imágenes que me parecen sumamente interesantes para el análisis. La primera es la estrella Serena Williams, probablemente esperando una bolita para hacer un punto. Y el titular de esta pequeña nota dice: la negra tiene su tumbao. No dice contra quién competía, si iba ganando, si iba perdiendo, eso no dice. Y claro, la imagen busca concentrarse en una parte del cuerpo de esa mujer. Y no necesito decir cuál es porque todos lo estamos mirando. El segundo afiche, que busca promocionar el turismo en una de las zonas afroperuanas más recurrentes de nuestro país, también coloca allí la imagen de una mujer, aparentemente por las fisonomías, aunque ahora ya no es posible determinarlo, y solo aparece una mano, que yo quiero entender que es la de un hombre, probablemente también es la de una mujer, no sabemos, pero esa figura está colocando una parte muy interesante del cuerpo, que tampoco necesito explicar cuál es porque la estamos mirando. Lo que yo no quiero decir con esto es que nadie vaya al verano negro del Carmen o de Chincha, por el contrario, hay que ir. Lo que estoy diciendo con esto es cómo se promueven las lógicas de turismo y qué es lo que se expone bajo el entendido del turismo cultural. Y entonces es el cuerpo de las mujeres lo que está sobreexpuesto y lo que se vende, ¿no? Lo que se ofrece. En ese sentido, ¿existe realmente una sobredimensión de la sexualidad de las mujeres afrodescendientes? Es decir, ¿existe esta lógica de suponer que las afroperuanas son de esta manera, construyendo, insisto, la lógica de sujeto universal? ¿Sus imágenes son utilizadas para la promoción de lo bello, de lo bonito, o más bien son utilizadas para exacerbar determinadas situaciones que obviamente se orientan profundamente al cuerpo y la sexualidad? Yo quiero compartir con ustedes 4 resultados de una investigación que concluí en el 2010 sobre representaciones sociales en mujeres afroperuanas que tratan de explicar de alguna manera cómo opera el sexismo y cómo esto tiene como punto de partida las representaciones sociales. Esta investigación se hizo en 3 lugares, Piura, Chincha y Lima, y encontramos 4 cosas que me parecen centrales. Lo primero estaba profundamente relacionado a la autopercepción del cuerpo y la sexualidad. En ese sentido, las mujeres que fueron entrevistadas y con las cuales trabajamos para la investigación, hacían referencia permanentemente a que ellas sentían que su cuerpo era permanentemente expuesto, ¿no? Que la atención hacia ellas estaba profundamente radicada en sus cuerpos. Hacían obviamente referencia a 2 partes centrales, caderas y senos, ¿no? Decía, allí está concentrado mi cuerpo. No importa si soy inteligente o no, ¿no? Solo está importando eso. Era percepción. Esto generaba 2 cosas centrales como respuesta. La primera, vergüenza, temor, la necesidad de ocultar, de no mostrar, de no exhibir. Pero por otro lado también, esta lógica de la apropiación y del empoderamiento precisamente de ese cuerpo que es estigmatizado, que es mirado, que es observado. Entonces estaban todo el tiempo con ropas muy apretadas y mostrando sus caderas y poniéndose los cabellos y en fin, una serie de situaciones que también rechazaban. O sea, no era, digamos, un contexto en el cual se sentían como muy bien. Era un contexto que las molestaba, que las perturbaba, que las sometía. A lo que yo he denominado la trampa del discurso positivo. Es decir, por un lado, comienzas a utilizar estos elementos para colocarte en lo socialmente aceptado, pero al mismo tiempo terminas haciéndole el juego al prejuicio y al estereotipo.
Lo segundo que aparece como un elemento clave tiene que ver con el tema del color de la piel y la raza, cuando estos se convierten efectivamente en elementos condicionantes de las relaciones interpersonales. Es decir, aparentemente el elemento del color y la raza marcaba una forma de ser. Esto lo pude contrastar en una reciente investigación este año cuando invito a 10 mujeres de una zona que se llama La Paz a visitar una tienda por departamentos, muy conocida, a la que probablemente todos vamos a comprar ropa. Entonces le dije, bueno, tal como estamos, nos paramos las 10 y nos vamos a esta tienda a comprar. Yo pongo los taxis, después nos tomamos un café, bla, bla, bla. La respuesta fue unánime. Todas dijeron, no. ¿Pero por qué no? Las estoy invitando. Me dijeron, ¿tú quieres que volvamos loca a la seguridad? Vamos a tener a la seguridad encima nuestro todo el tiempo. Yo no voy. Ninguna de las mujeres accedió a ir conmigo a las tiendas por departamento tal y como estaban vestidas, con sus buzos, sus zapatillas. Entonces le dije, bueno, ¿cuál es la condición para ir las 10 juntas, todas afrodescendientes, a esta tienda por departamento? Y lo que me dijeron, primero tenemos que producirnos. La producción suponía cambiarse, pintarse, arreglarse, responder a la valoración de estatus o a lo que Yasmina ha dicho claramente, acercarse al modelo de lo blanco, para que eso termine siendo aceptado y para dejar de ser la sospechosa en la tienda por departamento. En ese sentido, no es complejo entender que la identidad de determinadas poblaciones, en este caso de las mujeres afrodescendientes, están profundamente basadas en el reconocimiento y en la percepción de las diferencias. Es decir, no basta que yo me autodetermine como afrodescendiente y que tenga orgullo de serlo, si tu percepción termina devaluándome, si tu percepción termina subvalorándome. Alguien me dijo esto: pero si tú eres consciente de lo que eres y te sientes orgullosa de ser afro, ¿qué importa que te insulten? Tú sigue caminando con la frente en alto. Perdóname. La construcción de mi identidad no es una construcción unipersonal. La identidad es una construcción permanente y dinámica que entra en conflicto con tu percepción. Entonces, las lógicas de construcción intercultural, por ejemplo, nos colocan como reto o como desafío la posibilidad de reconocernos en esa diversidad, no solo de tolerarnos, sino de aceptarnos, de apropiarnos y de utilizar esas identidades como parte de la construcción de una sociedad diversa e inclusiva. Allí hay un reto pendiente que todavía no hemos abordado en el Perú lo suficiente. Finalmente, una ambivalencia evidente entre el orgullo de ser negra, pero por otro lado, responder rápidamente a patrones donde lo negro termina subvalorado. Es decir, todavía vamos a encontrar abuelas, madres que nos dicen: yo te saqué de la cocina, no te vayas a meter al corral. O que te dicen: mira, Zambita, tú me mejoras la raza. O sea, no te puedes meter con otro hombre con el mismo color de tu piel, porque entonces lo que estás generando es que tu sistema de opresión no cambie. Tú lo que tienes que hacer es buscar una valoración social, y eso supone acercarte mucho más a lo blanco. En ese contexto hay que trabajar mucho el tema de identidad, hay que trabajar mucho memoria, y yo creo que ahí los afroperuanos hemos dado muestras clarísimas de resistencia y de resiliencia, que es a lo que apelo para seguir construyendo historia y memoria, ¿no? Pero son situaciones reales sobre las cuales todavía debemos trabajar. Para ir cerrando, eso, 5 minutos, perfecto. Bell Hooks, que es una teórica feminista negra, hace, digamos, una reflexión importante en relación al pensamiento feminista moderno. Y la cito porque obviamente yo me inscribo en el pensamiento feminista negro. Y ella dice que las mujeres, cuando hablamos de opresión, que termina siendo un elemento muy recurrente de las mujeres, hablar de que las mujeres vivimos en sistemas de opresión y bla, bla, bla. Ella dice, la opresión de las mujeres, o hablar de la generalidad de la opresión de las mujeres, pareciera que todas vivimos lo mismo. Es decir, que nos vinculan elementos de clase, de raza, de sexualidad, de preferencia sexual, que nos impactan a todas por igual.
Y ella dice, no, un momentito, el sexismo es un sistema de dominación institucionalizado que hace que las experiencias de discriminación no nos impacten igual a todas las mujeres. Por lo tanto, hablar desde las lógicas de la opresión termina siendo un concepto muy grande cuando no somos capaces de reconocernos en la diferencia. Y ahí viene el punto central crítico del movimiento feminista peruano. Y mis compañeras feministas no negras, tampoco blancas, darán cuenta de las grandes discusiones que hemos tenido con respecto a no inscribir la lucha contra el racismo en la lucha por la liberación de las mujeres. Y ahí hay temas para el debate. Esto me parecía interesante que ustedes lo vean, solo escogí 4 noticias para que ustedes miren cómo el sexismo, el racismo condicionado termina generando situaciones dramáticas. Mónica Cabrejos, que es una conductora de televisión, tiene un titular que le apareció el 23 de mayo y dice: una mujer 50% sexo, y el adjetivo que le utilizan para Mónica es negra, y la especificación de la nota hace referencia a que Mónica Cabrejos tiene tumbado, ¿no? Es decir, como que tiene un buen trasero, ¿no? También se refieren a ella como la mona, y se refieren, por ejemplo, a Roselvira Cartagena, que es una ex Mix Perú, afroperuana. Se refieren a ella como la crolita, ¿no? Que son calificativos que suelen asignar a las mujeres o a los hombres afrodescendientes. En ese sentido, y para ir cerrando con los 3 minutos que me quedan, yo soy de las que se inscribe o la que plantea que la discriminación y el sexismo requiere de análisis complejos y multidimensionales. No es posible atender la discriminación en sus múltiples escenarios si no somos capaces de profundizar en el análisis, de problematizar la desigualdad social, de problematizar la naturalización de la diferencia desde un análisis más interseccional. ¿Qué quiero plantear con esto? Que en sociedades como la nuestra, donde efectivamente la discriminación resulta propia de colectividades bivalentes, es decir, donde pueden operar muchas formas de discriminación al mismo tiempo, requieren de atenciones a esos niveles. En ese sentido, se requiere de políticas de reconocimiento y políticas de redistribución. Y el reconocimiento pasa por la visibilización y por la reparación, que aunque a pocos les guste, es fundamental. Y la reparación se traduce en políticas públicas. Y allí hay deudas pendientes en este país que necesitamos trabajar. Y no solo para población afroperuana. Estoy hablando de visibilización y reparación pensando en lógicas de país. No me inscribo, digamos, en solo pensar en población afroperuana. Un segundo elemento importante para el análisis interseccional es pensar que la discriminación racial no opera sola. Es como cuando uno va a comer a estas tiendas de comida rápida, Burger, Kentucky. La discriminación opera en combo, y es combo completo. Es decir, no eres solo discriminada por ser mujer, eres discriminada por ser mujer y pobre. Eres discriminada por ser indígena y hablar quechua. Eres discriminada por usar polleras y por no haber ido al colegio. Eres discriminada por lesbiana y por gorda. Es decir, las formas de discriminación operan simultáneamente. Y no estoy diciendo que pensemos en la discriminación como una suma de opresiones. Interseccionar no es sumar, no es cargar una mochila pesada, ver quién es más discriminada que quién y levantamos la mano, ¿no? Entonces ya yo 3 veces, tú 4 veces, yo 10. No es la lógica. Interseccionar supone repensar que esto puede ser una compleja telaraña de intersecciones. Imaginémonos una telaraña. Entonces las discriminaciones se traducen en una serie de puntitos que unen esa tela de araña, donde pueden pasar 2 cosas complejas. O eres la mosca atrapada en esa tela de araña, o eres la araña que hábilmente la teje. Ahí hay un desafío y ahí hay necesidades de replantearnos la discriminación racial en el país. Finalmente, decir que el sexismo y la discriminación en el caso de las mujeres afroperuanas sin duda es una condición determinante para obstaculizar los procesos de desarrollo.
No es posible construir sociedades democráticas si no atendemos el tema de la discriminación racial, no desde la lógica de lo afroperuano o en clave afroperuana, como suele decir mi compañero de trabajo, sino es que no atendemos la discriminación como un problema de país y en ese contexto identificar que las mujeres viven experiencias de discriminación y problemas de sexismo que van a tener diferentes impactos y diferentes formas de operar. Algunas mujeres sobredimensionando su sexualidad, como en el caso de las afroperuanas, pero en otras mujeres, como las indígenas, subvalorando su sexualidad. Ahí hay deudas pendientes. 4 cosas para cerrar. La necesidad de trabajar identidad, y ahí yo, digamos, soy de las que cree en 4 dimensiones: problematizar, informar, deconstruir y construir. Es decir, hay que deconstruir lo aprendido, volver a construir la historia. Esa historia desde las resistencias, desde el cuerpo, desde las memorias, desde las luchas, desde los ritmos, desde la memoria histórica. La necesidad de las políticas públicas, que es central. La necesidad de visibilizar, y eso supone información cuantitativa y cualitativa, ya no más de las organizaciones, desde el Estado. El Estado tiene responsabilidades directas y ahora que estoy ahí asumo mi cuota. Y finalmente, trabajar memoria y me atrevería todavía a ser mucho más precisa, trabajar reminiscencias, porque siento que el tema de la memoria es como muy grande y muy complejo y no termina aterrizando. Creo que hay que trabajar reminiscencias, ¿no? Y ahí apelo, digamos, a las experiencias de las compañeras y compañeros de Brasil que tienen una experiencia importante. ¿Y me das 30 segundos para cerrar con esto? 25. Ya. Yo voy a compartir, y con esto cierro, un poema al que yo apelo mucho cuando mi identidad entra en tensiones, y se llama Negra, de Shirley Campbell. Y el poema dice así: me niego rotundamente a dejar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Muchas gracias.